Hola, hola y bienvenidos a este miércoles 19 de mayo. Antes de proseguir, quiero dar un saludo a una hermana muy querida que tenemos allá en Málaga, Andalucía, España, hermana Gisela Molina de Crespo. Gisela Molina, una adoradora, una hermana de muchísimos años, a las cuales queremos mucho, y Dios ha usado, y yo sé que va a seguir usando para la gloria de Él con esa hermosa voz que ella tiene. Gisela, bendiciones para tu vida. Bien, en esta semana, como el día de ayer tuvimos un problema técnico, me perdonan, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos nuevamente encaminados. El día lunes hablé sobre lo que es el pueblo de Israel. Ustedes saben todo lo que está sufriendo en estos momentos Israel por causa de los enemigos, de los terroristas, de esos que, como todo terrorismo, terror es lo que siembran. Y se esconden detrás de escuelas, de hospitales, y de ahí tiran los cohetes para Israel, y utilizan a la población civil como escudo, a los niños. Por eso en la guerra, la mayoría de los que se mueren en la guerra son mucha gente más inocente que los verdaderos ejércitos. Y el pueblo de Israel tiene que responder a esos ataques que son desastrosos para cualquier nación. Y habíamos hecho una cuenta que esos cohetes que ellos están tirando, según un experto que escuché, tienen un costo de $5,000 y se han tirado más de 3.500 cohetes. Imagínense la cantidad de millones de dólares que podían haber usado esos terroristas, si son buenos, para hacer escuelas, hacer hospitales, hacer obras de bien para su pueblo. Y lo que quieren no solamente es el querer, una cosa es el querer y otra cosa es el poder, destruir a la nación de Israel. Y esto viene desde el principio, de siglos y siglos y siglos, que ya estaba también profetizado, que los enemigos vendrían en contra de Israel. Mire, Israel ha sufrido como ninguna otra nación, ¿verdad? La violencia, el destierro, la ocupación, pero siempre Dios respondió. Y en la palabra está escrito que Dios, en el último tiempo, cuando ellos clamen nuevamente a Él, aleluya, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, dice, Él desnudará su brazo. Aleluya. Y como lo salvó en tantas otras batallas, en tantas otras persecuciones, también el Señor los va a salvar porque está aquí en su palabra, y su palabra es la verdad absoluta. Así que a todos los que son descendientes de Israel, hebreos descendientes de Abraham, de Moisés, Dios me los bendiga. Shalom, la paz sea con ustedes, y este es el testimonio de la palabra del Señor. En el capítulo 9, 10 y 11, Pablo desarrolla, ¿verdad?, esta porción tan importante para con el pueblo de Israel. Y en el capítulo 9, el título que tiene nuestra Reina Valera dice la elección de Israel. La elección fue elegida como nación para Dios. Es esa nación que Dios dijo, ellos son mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y no hay nadie que se pueda entremeter en estos asuntos. Por eso nosotros los evangélicos tenemos que tener cuidado, ir a la luz de la palabra para saber que Dios sigue estando con su pueblo. No porque ellos se merezcan, como nosotros tampoco los gentiles no nos merecemos la salvación y Dios tuvo misericordia, sino por el pacto que Dios hizo con el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Los pactos de Dios con ellos fueron para preservar y tener un pueblo para Él. Y eso es lo que rescata la palabra del Señor. Y San Pablo, antes de ser San Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Sí? En el capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que
son mis parientes según la carne. Ustedes saben que Pablo, al recibir la revelación del Hijo de Dios, allí cuando iba camino a Damasco a buscar, según tenía cartas de poder de los jefes del judaísmo allá en Jerusalén, iba para perseguir en Damasco a cristianos. Cristianos que en ese momento la mayoría eran israelitas, hebreos, judíos, como usted quiera llamar. Porque sí, el evangelio salió desde allí, desde esa raza, y después van a poder escuchar un poquitito más en cuanto a eso. Y San Pablo era enemigo en cuanto a celo, enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Y se le encuentra en el camino del Señor, en esa revelación maravillosa, tremenda, ¿verdad? Y entonces Pablo se rinde a Jesús. Y por causa de rendirse a Jesús, ese hombre que había sido criado a los pies del teólogo más importante de aquel momento, Gamaliel, un hombre que lo enseñó en toda la Torá, en todas las tradiciones hebreas. Él era un fariseo de fariseos, dice, en su conversión. Pero cuando recibió a Jesucristo, todas aquellas cosas él las dejó de lado para seguir a Jesús. Y eso le costó la persecución. Por eso dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y escuche bien para que vea lo que es el pueblo de Israel, que son israelitas, de las cuales son la adopción porque Dios los adoptó en Abraham, en Isaac, en Jacob, y después siguió toda aquella línea, ¿verdad? Y lo hace para sí, los adopta para sí como pueblo. Dice, y ellos serán mis hijos y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Eso es lo que dice la Escritura. La adopción los adoptó, la gloria, porque derramó su gloria sobre la única nación, esa nación poderosa que vio la gloria de Dios, esa gloria que en el monte, cuando estaba después de muchos siglos, después Moisés frente a ese monte, el monte de Sinaí, les reveló su gloria, su poder. Dice, el pacto, hizo pacto con ellos, hizo pactos, hay muchos pactos que Dios hizo con su pueblo Israel. La promulgación de la ley se la dio a Moisés, no a ningún otro hombre. Y Moisés era un judío, un hebreo, un israelita. Se la dio la ley, la Torá, que de ahí viene toda la palabra del Señor. Después vienen los salmos, los profetas, todos los libros aquellos antiguos, pero en la ley, la promulgación de la ley se la dio a Moisés, al pueblo de Israel, leyes espirituales, morales, leyes de sanidad, leyes civiles, todo lo que tienen los 5 primeros libros del Talmud o de la Torá, perdón. Entonces, dice la promulgación, el culto hacia Dios, las ordenanzas que Dios le dio a ese pueblo solo, aleluya, para que le sirvieran a Él, le dieran gloria a Él, le dieran la honra, el culto, está todo ahí preparado, como ellos tenían que hacer las cosas para acercarse al Señor. Y las promesas, Dios le prometió y le cumplió que le daría la tierra. Y también por causa del comportamiento de muchos de ellos que se alejaron de Dios, Dios también envió profetas para decirles, por haberme dejado, entonces yo los voy a dispersar por todas las naciones. Pero les dio la promesa de que en el último tiempo los traería nuevamente a esa tierra. Y esa promesa se ha cumplido, ¿sabe? A partir del 14 de mayo de 1948, aleluya, cuando es la nación de Israel, es nuevamente concedido el derecho internacional de ser nación, aleluya, empiezan a venir. Había un grupito que había quedado por siglos y siglos, siempre había quedado un remanente en esa tierra. Y empezó a traerlos por causa de la promesa. Por eso sabemos que estamos en los últimos días. Muchos hebreos de muchísimas naciones que fueron desterrados, perseguidos, allí los está trayendo y cada vez más. Y una vez dijo, hace unos años atrás, dijo el actual ministro Benjamín Netanyahu, que para él
israelita, para el judío, para el hebreo, no hay lugar más seguro que la misma tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el poderío que lo tienen, el poderío militar que lo tienen, los avances científicos que tienen, está Dios sobre ellos. Dios sobre ellos, las promesas del Salvador, la promesa que enviaría a través, aleluya, de la nación de Israel al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Mire cuántas cosas tiene este pueblo en favor. ¿Cómo no la iglesia va a estar? ¿Cómo no? La verdadera iglesia de Jesucristo, los nacidos de nuevo, los verdaderos que hemos sido llamados a obedecer la palabra, tenemos que estar hoy al lado de nuestro amado pueblo Israel, al cual le decimos Shalom Israel. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.